En renta variable para mí lo más señalable es que sí, unos índices que podemos tener en la cabeza han subido muchos y que son los que nos suelen machacar en la radio, en la televisión o lo que sea, pero que la renta no ha subido de una forma, nunca sube de una forma totalmente acompasada, pero ha habido grandes diferencias. Y grandes diferencias sobre todo se han notado en los mercados americanos y en la parte también de los mercados globales por la influencia del 60-65% de los mercados americanos, de los 7 magníficos o las grandes compañías que han subido muchísimo. Pero hay una gran diferencia, por ejemplo, un Eurostoxx, pues esto también es a 31 de octubre, ahora pues son 2-3 puntos más, 9 y pico, contra una mitad de un Stoxx 600. ¿Vale? Es una referencia. O incluso pequeñas compañías con en negativo. ¿eh? Luego tendría la positiva, tengo los números del otro día. Y hablando a nivel sectorial, pues prácticamente por encima del 10 tenemos 3, bancos, media y tecnología. Pero luego los demás hay muchos índices que tienen rentabilidades medias. Si es a la parte que antes comentaba de la rotación del sector de value o growth, es incluso de aquí un poquito menos notable, básicamente porque este año hemos visto no una rotación tan fuerte como el año pasado, con un growth menos 17, value menos 1. Este año sí están un poquito más normales porque han ido cogiéndose un poco el relevo, ¿vale? O sea, el verano, estos 2 meses que habían caído, cayó mucho quality, cuando cayó growth, este mes de septiembre y parte de agosto, el value lo hizo bastante bien. Ha ido cogiendo el mes de mayo, junio, que subió mucho la parte de tecnología, los value cayeron. O sea, ha sido un poco... Entonces, en este año, a nivel sectorial, no, ha sido más de la parte de stock picking, de saber dónde estás. De saber dónde estás. Y sobre todo de las pequeñas compañías que lo han hecho, francamente, muy mal. Muy mal. Siempre las pequeñas compañías en un escenario, vamos a decir, de recuperación, de etcétera, etcétera, suelen volar, suelen hacerlo muchísimo mejor. Pues lo han hecho tremendamente mal, sobre todo agosto y septiembre. Ha sido nefasto para las pequeñas compañías. Los índices globales, un poco, vamos a decir, un poco lo mismo. Ocurre lo mismo en las pequeñas compañías, que quedan una rentabilidad un poco más. Y hablando a nivel sectorial, lo que vemos es que claramente quien destaca es IT, tecnología y comunicaciones. Que el resto, incluso hay muchos, el negativo, utilities, consumer staples, salud, cero financiero, no llega a un 4 industrial, materiales en negativo 2 y pico, real estate en negativo también en 8 y pico. Es decir, que hay unas diferencias mucho más notables. Seguramente todo esto, si tuviésemos un performance attribution de los valores, etcétera, etcétera, viene dado por las más Apple, Microsoft, etcétera, etcétera, que son las que más han subido los datos a nivel lo mismo, a nivel sectorial. Aquí a nivel, vamos a decir, a nivel de value growth, sí hay una diferencia notable. En Europa no tanto. Sí ha subido más el quality growth, vuelvo a lo mismo. El peso de que viene de qué compañías, de qué compañías viene sesgado. Es decir, pensamos que los índices más o menos globales tienen un 2/3, un poquito menos de 2/3 es Estados Unidos, un 60-65%, un 20-25% suele ser Europa, Japón y emergentes suele ser el 10-12% restante. Pues ese peso, ¿qué tal? Es decir, 2/3 de 60 y tantos por ciento de Estados Unidos es un peso considerable. Cuidado con la parte de renta variable, y nosotros no terminamos de verlo. Hay algo que nos lo han repetido y yo sigo repitiéndolo, no lo he dicho todavía, hasta la saciedad. A partir de final del año que viene, el final del año que viene va a empezar a haber muchos vencimientos de renta fija de compañías high yield, compañías tecnológicas. Esas compañías se van a tener que refinanciar. No va a ser lo mismo haberse refinanciado hace 3 años o 4 al 3%, que ahora que se van a tener que refinanciar al 8, al 9, al 10%. Si no se bajan los tipos, si suben los tipos, lo que hemos visto en los índices, están al 9. El préstamo hipotecario en Estados Unidos ha bajado del 8 al 7,7. Sí, pero bueno, pero no es lo mismo. A ver, si los tipos bajan, pues van a conseguir, pues en vez de financiarse al 8, se van a ganar al 7. Pero el problema que tiene una compañía es que antes, si tú ganabas otros recursos propios un 10 y tu financiación era un 3, tenías un 7 de beneficio. Ahora, si tú te financias al 8, ¿cuánto tienes que ganar ¿cuánto tiene que ser tu margen para conseguir ese 7-8%? Tiene que ser por encima del 15%. O sea, cuidado, que a lo mejor esos son los problemas que nosotros podemos ver
en la situación general. Y luego los gobiernos que si nos van a seguir ayudando o no. Es decir, los problemas del autoendeudamiento de los gobiernos, Estados Unidos peleándose por ahora por si amplían o no, porque siempre, todos los años hay la pelea de ampliar el déficit fiscal, la guerra republicanos, demócratas, etcétera, etcétera. Tienen unos compromisos en salud, etcétera, etcétera, que cada vez son más grandes, que no solo lo tiene Estados Unidos, lo tiene cualquier país. Vamos a decir, lo vemos aquí, en España, lo vemos en Europa, etcétera, etcétera. Cada vez estado de bienestar cuesta mucho al Estado y cuesta mucho de mantenerlo.